¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Me dan un momento para proyectar, por favor. Muy bien, chicos, empezamos la sesión de hoy. Solo antes de arrancar, sí me gustaría, bueno, ya saben el tema de hoy, vamos a ver capacidad de proceso y prueba de hipótesis. Me gustaría saber si les ha quedado alguna duda. Buenas noches, Ricardo, Juan Carlos, ¿qué tal? Elena, ¿alguna duda sobre el tema de análisis de causa raíz que vimos el día de ayer, que vimos en la última media hora? Me escriben, por favor, si es así, hacemos un pequeño break y damos 5 minutos para cerrar cualquier duda que haya o respondemos las preguntas que tengan. Bien, mientras tanto, vamos a avanzar. Como ya saben, bueno, el coordinador ya presentó, ya indicó qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, capacidad. Vamos a ver indicadores de nivel clave, a nivel de calidad, como CP, CPK, y sus equivalentes en el largo plazo, llamados PP y PPK. También las pruebas de hipótesis. Bien. Luego de esta sesión, se espera que ustedes tengan capacidad para evaluar capacidad de proceso. Bueno, hoy van a conocer la herramienta. Quienes ya la conozcan, es un golazo. eh, lo que busco es que pues sepan cómo interpretar los datos, ¿de acuerdo? Cómo interpretar los resultados y cuándo lo vamos a utilizar o para qué lo vamos a utilizar. Lo segundo es interpretar indicadores claves también para medir el desempeño y la variabilidad. Me refiero acá a PP, CP, CPK, PP y PPK, ¿bien? Y finalmente que puedan ser profesionales pues que tomen decisiones basadas en datos aplicando prueba de hipótesis. Y si no aplican prueba de hipótesis, de preferencia siempre sea basada en datos. Empecemos. Primero, ¿qué significa análisis de capacidad de proceso? Lo que estamos viendo es básicamente es comparar la voz del cliente con la voz del proceso. En un momento. Lo que vamos a ver básicamente es pues comparar la voz del cliente con la voz del proceso. La voz del cliente es esto acá. Él espera que usted cumpla estas especificaciones para un parámetro, ¿no? Y la voz del proceso, el BOP, es, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bien. Le idea es hacer esta comparación cuantificable, trazando límites de especificación del cliente y luego conociendo cuál es el ancho del proceso a nivel de variabilidad. Esto finalmente tiene que traducirse en límites de control, ¿de acuerdo? La mayoría de las medidas tienen el objetivo de contar con límites aceptables, ¿de acuerdo? En base a una variación. ¿Qué significa? Que esos límites de proceso, límites de control que le coloquemos a nuestro proceso, pues deben soportar, deben ser más exigentes incluso que los límites de especificación que nos dice el cliente. ¿Para qué? Para que en caso de una variación o una causa especial nos mantengamos dentro de lo que pide el cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es mirar un proceso a más o menos 30.000 pies de altura. Bien, o sea, vamos a mirarlo ni siquiera desde el balcón, vamos a mirarlo desde el rooftop de un edificio, o sea, a ese nivel. Bien, es más, en verdad es desde un avión. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros veamos capacidad de proceso, pues vamos a ver el ancho de nuestro proceso, bien, y cuánto de este proceso pues cumple con los límites de especificación que el cliente nos ha puesto, que son estas dos líneas de acá. ¿Qué significa? Que todo aquello que está dentro de los límites de especificación del cliente, pues pasa como un conforme. Sin embargo, todo lo que está fuera, es decir, esto y esto, no va a cumplir con las especificaciones de las mismas. Y en ese sentido, pues se va a convertir en un producto no conforme o en un futuro reclamo. Hay preguntas. Sí, es correcto, es correcto. Siempre vamos a buscar una vista, David, una distribución normal. Es como normalizamos un proceso, ¿bien? Incluso si estamos hablando de gráficos P o binomial. Recordemos que para poder realizar esto, primero tenemos que hablar con datos continuos. Con el caso de atributos se pueden dar, lo que se suele hacer es incrementar el tamaño de muestra para hacer que la distribución tienda a ser normal, como se ve acá. ¿Correcto? Que es lo que vimos en la sesión de ayer, si recuerdo. Sin embargo, este ejemplo es con un dato continuo, es decir, un dato cuantificable, no es un atributo. ¿Correcto? Bien.
En su defecto, si ustedes quisieran conocer cuál es la distribución de defectos que haya en un proceso, pues tienen que usar las gráficas de control apropiadas para identificar patrones. ¿Qué significa esto? Yo tengo la gráfica tipo C y tipo U, ¿correcto? Estas gráficas les va a ayudar a que uno habla de defectos en porcentaje y otro de unidades defectuosas. Esto para detectar. Bien. Por supuesto que lo puedes hacer. Definitivamente, Rodolfo. Tengamos en cuenta algo, ¿ya? Ustedes, cuando van a hacer un análisis de capacidad en un servicio como un hotel o un restaurante, van a poder transformar los datos cualitativos a cuantitativos. Sí se pueden, ojo, sí se puede. Bien. Solamente que tienen que hacer un tratamiento a los datos, van a aumentar su tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Para que tengan distribución normal. Hay un test que se llama el test de normalidad. Y ese test de normalidad le va a indicar si es que los datos o la cantidad de data que tienen es suficiente para que incluso si es un valor, un dato, un atributo, un dato cualitativo, pues ustedes le asignen un valor, ¿no? Como les dije el día de ayer. Insatisfecho, cero. No, ni me gusta ni lo odio, uno. Bueno, dos y súper bueno, tres. Eso ustedes lo van a graficar y les va a salir finalmente esta curva. Entonces, la idea es que diseñen bien la cantidad de muestra que tomen para ello y que les permita correr esta prueba. Bien, pero primero, ¿nosotros nos vamos a mandar de frente a hacer capacidad de proceso o primero voy a ver que el proceso ya sea de bienes o de servicios, como un restaurante, esté dentro de control estadístico? Recuerden esto, jamás pueden iniciar con capacidad de proceso ni pensarlo si antes su proceso sin antes confirmar que su proceso esté dentro de control estadístico. Es decir, esta identificación de patrones, ¿dónde lo voy a hacer? En gráficas de control, que dependiendo del valor del atributo, pues lo van a tener que revisar previamente. Bien. Ahora, normalmente van a encontrar patrones y cosas. La idea es que ustedes estabilicen el proceso y luego, pues, es más, pueden medirlo, chicos, pero no es recomendable porque van a tener lo que muestra este ejemplo, que están totalmente, no tienen capacidad de proceso. Miren, casi el 50%, 25 de este lado y 25 de este lado, no cumple con la especificación del cliente. Lo que significa que si nosotros nos echamos a mirar si esto está dentro de control estadístico en las gráficas de control, pues van a encontrar 1000 patrones. Lo primero que hay que hacer es, oye, ¿qué hacemos para restablecer y que esté dentro de control? Y recién poder tener un valor coherente. Si se dan cuenta, el CP es de 0,40 y el CPK es de 0,35. Un proceso bueno debe estar por encima de 1,33 de CP. Más adelante vamos a ver esos valores recomendados, ¿ya? No se compliquen por ahora. ¿Qué más vemos acá? Definidos los límites inferiores, superiores el promedio, el tamaño de muestra, miren, 100 unidades, la media, la desviación estándar, el programa lo genera de forma automática. Acá importante el CP y el CPK, y el PP y el PPK. Característica interesante. El CP dice que la capacidad de proceso en el corto plazo es de 0,40, independientemente de que el número es horroroso, y sabemos que no tiene capacidad de cumplir especificaciones. Miren cómo cambia si yo miro del corto al largo plazo. De 0,40 baja a 0,35. Voy a mirar ahora el CPK. De 0,35 baja a 0,31. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en el largo plazo la capacidad de proceso tiende a bajar un poquito más? Uy, Fer, una pena lo que me cuentas. Pero sí, normalmente pasa eso. Por eso recomendamos siempre antes hacer ello. Antes ver que el proceso esté controlado, por llamarlo así, y luego ya echarte a hacer mejoras, ¿no? Ya más disruptivas, más transformacionales, ¿no? Como un remake, como lo que vamos a aprender acá. Ok, se sigue deteriorando, se nos dice Gustavo. Es correcto. Lo que Gustavo dice está súper. Bien, se extienden los valores. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Un proceso tiende a... hay un término que se llama entropía, chicos. Que me ayuda googleando y poniendo en el chat la especificación exacta. La especificación exacta técnicamente, la entropía es una tendencia que la materia tienda a desordenarse, las partículas. Es un concepto que se habla en, corríjanme, termodinámica, me parece. Es un concepto que nace en termodinámica, en física, ¿de acuerdo? Eh, y tal como la entropía en las moléculas, en la termodinámica sucede eso, que tienden a desordenarse siempre más, lo mismo pasa con los procesos.
tienden como a, vamos a llamarlo así, como a engordarse un poquito más, ¿no? O sea, si un proceso es así, en el largo plazo, pues se va a hacer un poquito más gordito, ¿no? Y si el proceso ya es malo, como acá, pues en el largo plazo se va a hacer más malo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo importante que lo tengan en cuenta. Por eso es que ustedes, ojo, cuando tengan que hacer reportes e informes sobre proyectos de mejora, lo que ustedes tienen que comunicar como la nueva capacidad de proceso no debe ser esta. Deben hablar sobre esta de acá. El largo plazo habla de que el proceso en un año va a tener esta capacidad. Entonces, dan un valor más real, no hablan de CPK, lo pueden mencionar, pero a nivel de informe hablan que en el largo plazo el proceso va a terminar en, esperemos, después de una mejora en 0,55, por ejemplo, en 1,55. Y dice, ah, ok, va a ser estable, va a tener capacidad y va a haber una mejora. Y va a haber dinero de por medio que se va a capturar, ¿no? Por mejor desempeño. Entonces, importante, para sus informes pueden mencionar el CP, pero de preferencia concluyan con los valores de largo plazo, PP y PPK. Bien, ahora, nosotros para calcular el CP, chicos, solamente el CP, una forma de ver, de entender qué significa esto, es, imagínense que tienen una cochera, ¿ya? Tienen un estacionamiento en la puerta de la casa y ustedes tienen un auto, ¿bien? Si el auto, vamos a pensar, si el ancho del auto, déjenme, creo que tengo aquí una foto, déjenme un segundo. Creo que tengo alguna foto que les pueda hacer que lo entiendan mucho más rápido. ¿Ya? Un momento. Acá tengo una foto y se los muestro al toque. Una forma práctica de describir esto siempre es con... Bien, vamos a verlo acá. Y de ahí continuamos con el material, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted habla de CP, de capacidad de proceso, está hablando de un garaje. La especificación del cliente es el garaje, es el ancho, ¿de acuerdo? Son los límites. Y el ancho de su carro, ¿de acuerdo? Es la voz del proceso, es cuál es la distribución de datos que tiene su proceso. Este me lo da el cliente y este me lo da el ancho del carro, me lo da simplemente cómo está mi proceso, como decían sus compañeros, ¿no? Cuando me ha tocado hacer, he visto demasiados patrones y que me salen puntos rojos porque está fuera de control. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Para adelantarnos a la teoría. Si usted tiene un CPK un CP de igual a uno, está diciendo que usted entra, pero así exactito en las especificaciones del cliente. Lo que el cliente le pide es este tamaño del garaje y usted entra, pero raspando, ¿no? Raspándose el espejo apenas. Bien. Si su CP es menor a uno, le está diciendo que el cliente le pide un garaje muy chiquito y su proceso, el ancho de su carro es muy grande. Entonces se va a chocar, va a tener defectos, va a tener reclamos, va a tener denuncias, va a tener recalls y todo eso, ¿de acuerdo? Que termina traduciéndose en pérdida para la empresa a nivel financiero. Sin embargo, si usted tiene un CP mayor a uno, ¿qué le está diciendo? Que si bien eh, el garaje, o sea, mejor dicho, el cliente le está pidiendo a usted, este tiene un garaje bastante grande, usted le dice, tranquilo, yo tengo un proceso esbelto y el ancho del auto entra, lo puedo mover donde me dé la gana. Lo pongo centrado, tirado para la derecha, para la izquierda, pero te aseguro que no me voy a chocar. ¿Qué significa? Que no van a haber reclamos, no van a haber defectos, no le estoy incumpliendo calidad al cliente, no le estoy vendiendo menos producto, más producto sobrellenado o menos o subllenado, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bien, entonces regresamos al material. Regresamos al material. Perfecto. ¿Me confirman si ven, por favor? Si visualizan mi pantalla. Perfecto. Listo. Dale, Gustavo. Nada, buenas son más bien sus preguntas y sigamos avanzando, ¿ya? Bien, chicos, entonces, eso es lo que les está diciendo. Entonces, el CP no es más que una relación, es una división entre el garaje y el ancho del carro. Si el garaje es más grande y su carro es más angostito, pongan un número, ¿ya? 5 metros de ancho, ya 3 metros de ancho. Y el ancho de su carro es de 2 metros. 3 entre 2, 1 punto y algo. Más de uno significa bueno.
puedo tener capacidad para cumplir lo que me dice el cliente. Entonces el garaje es el cliente. Pero si lo que me dice el cliente es, por ejemplo, de un ancho de 1, pero su carro mide 1.5, no le va a cumplir, le va a fallar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, la capacidad de proceso, si se dan cuenta, está directamente orientada si su carro puede entrar al proceso sin chocarse, si su carro puede estacionarse en el garaje sin chocarse. Eso es lo único que ve. Ojo, a diferencia del CPK que vamos a ver más adelante, que lo que ve es otra cosa. Es, ahorita lo vamos a ver. Acá simplemente estamos diciendo en términos globales. ¿Puede el carro entrar en ese garaje? Y la idea de sin chocarse es sí, listo. Eso es lo que queremos ver, ¿de acuerdo? La idea es que tenga un CP mayor a 1. Benchmark del sector automotriz salen con valores de 1.33. Pueden buscar algunos benchmarks dependiendo de cada sector, servicios, entre otros, ¿correcto? Así que eso sí no es problema, pueden buscar alguna tesis, pero siempre se tiende a hablar de estos valores teóricos, ¿vale? Entonces, como saben, la media se puede ajustar fácilmente, ¿de acuerdo? Sin embargo, la idea es que el impacto sea lo más nulo posible. ¿Por qué? Usted va a entrar en el garaje, da lo mismo si va a la derecha o a la izquierda, la idea es que entre nada más, ¿bien? Lo que usted va a monitorear normalmente también es la media, pero el CP te permite entender todo el alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance del proceso? ¿De acuerdo? Y lo que hace es comparar dos cosas, como lo hemos visto hace un rato. La variación permitida, lo que el cliente me permite, acá está la voz del cliente, y la variación normal del proceso, ¿correcto? Si usted tiene un CP menor a 1, entonces la variabilidad del proceso es mayor que los límites de especificación. Para que sea menor a 1 este CP, ¿qué debería pasar? Este debería ser más grande que este número, ¿cierto? Eso es. Es simple, ¿ya? Dudas, consultas, por favor. El azulita es la voz del cliente y el verde es la voz del proceso. No sé a cuál me estás hablando, Rodolfo. Ah, de la imagen anterior. Sí, a ver, de la imagen anterior, aquello que parecía como una U invertida, como barritas, eso es la voz del cliente. Y el anchito del carro es la voz del proceso, o sea, es el ancho del proceso, ¿no? Eso es. A diferencia del CPK, el CP lo único que le interesa es saber si su carro puede entrar, nada más. No te dice cómo. ¿De acuerdo? Garaje de 3 metros, carro de 1,80 m. Listo, entra. Yo tranquilo. Nada más me dices. Mientras tanto, el CPK, chicos, lo que busca es saber qué cantidad el proceso está cumpliendo el objetivo. Ahora, miren la fórmula. ¿Por qué me interesa que vean la fórmula? Para que no se confunda. Mucha gente no sabe qué es CP, CPK, entonces CP, como hemos dicho, me aseguro de que solamente saber que mi carro puede entrar en ese garaje. Nada más. En el CPK, a diferencia, hay un detalle. Miren en la fórmula algo distinto. Hay desviación estándar, hay límite superior e inferior, igual que en el caso anterior, pero se agrega un componente más. ¿Cuál es? La media, ¿cierto? Ven acá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace CPK, es compararse cuán lejos están ustedes de la media, del centro del proceso. O sea, de esto, o sea, no sé si tengo una imagen acá, de este límite de especificación, esta es la voz del cliente, y tiene una media, su objetivo es este. Lo que hace CPK es decir cuán lejos estoy de esta media, de esta. Entonces lo que van a ver es una curva, por acá o por acá. Y lo que va a comparar es cuál es mi media actual respecto a la media a la cual debería estar. O sea, ¿qué es lo que te dice? En el CPK nos interesa saber si nos vamos a chocar o no nos vamos a chocar. Nos dicen tenemos que entrar estacionados simétricos. Y lo que mide CPK es cuán simétrico estoy en el garaje, cuán simétrico ha entrado el carro. Por eso es que se compara con la media. ¿De acuerdo? Entonces CPK cuantifica qué tan... Así es, Vincenzo, exacto. Mientras CP solamente le interesa saber que tienes un garaje suficientemente ancho para que tú entre tu carro, el CPK te dice, oye, ¿cuán centrado estás respecto a esa media? Rubén, vamos a hacer una revisión súper rápida en la última sesión con Minitab porque nos va a tomar mucho más tiempo, ¿ya? Y para este programa no hemos mapeado ese punto. Sin embargo, de lo que vamos a hacer en la última sesión, yo les estoy adjuntando como parte del programa unos ejercicios para que puedan hacer la simulación en Minitab también, puedan desarrollar y seguir los pasos de la guía que tenemos, ¿de acuerdo? Y puedan aplicar y jugar con esos datos, ¿de acuerdo? Como les digo, lo importante, chicos, es que entiendan el concepto, el propósito de para qué se utiliza.
cosas buenas, aprendizajes y también errores que se suelen ocasionar, porque de ahí es aplicativo, es algo más de ejecutar, ¿de acuerdo? Seguir el comando, ir testata, ¿me entiendes? Lo que hemos visto en la sesión previa. Entonces, no se compliquen por ese lado, ¿de acuerdo? Ahora, como bien saben, la idea siempre es, cuando se calculen dos valores, se va a calcular un valor positivo y un valor negativo en cada caso. Lo que usted va a hacer es, pues, tomar el valor mínimo. Y ese valor mínimo es a que, vamos a ver más adelante a qué se refiere. Es el valor que ustedes van a considerar como un CPK. Los objetivos típicos para CPK son superiores a 1,33 o 1,67 si quiere darle una relevancia más sólida. Bien, lo que hace este indicador, como bien lo dijo Vincenzo, es, oye, esto no mide la distancia respecto a la especificación media. ¿Cuán, ¿Cuánto me acerco a eso? O sea, ¿cuán centrado estoy? ¿Correcto? Le vamos a ver un temita adicional. En este sentido, eh, las aplicaciones básicamente se enfocan a equipos nuevos como parte del proceso de calificación y aprobación. ¿Qué significa? Oye, yo tengo que traer una nueva máquina y tengo que hacer mis pruebas, ¿no? De productos, si es una maquinaria. O tengo que variar un nuevo servicio. Tomo una encuesta, levanto data y digo, ya, vamos a hacer un piloto, a ver, ¿cómo nos va? Veo el control estadístico que hemos visto previamente, uso mis gráficas de control para ver si hay o no hay patrones, y luego me echo a ver análisis de capacidad o el famoso Sixpack, que vamos a ver más adelante a qué se refiere, que también lo sacan militar de forma rapidísima. Bien, y lo que ustedes van a hacer es ver cuál es la condición en cómo están entregando un proceso o un servicio nuevo, o un proceso de fabricación de bienes nuevo. Bien, y nos sirve también para poder aprobarlos y decir, oye, conforme pasa, te estoy dejando el servicio de restaurante, hotelería en una capacidad de 1,55, listo, o sea, es estable. Se utiliza también para establecer línea base. Los baseline son recontra importantes cuando usted va a empezar a hacer mejora continua. ¿Por qué? Porque tiene que saber con qué se va a comparar. Y si bien no es recomendable hacer, a pesar que encuentren que no está dentro del control estadístico, como dijo su compañero hace un momento, y ha encontrado como que es un desastre lo que ha encontrado, no importa. Puede aún así medir el CP y el CPK para que tenga su línea base y decir, oye, ¿cómo he encontrado este proceso? Y luego de la mejora, pues va a decir, ok, pasé de esto a esto. Así que lo pueden hacer, repito. Y finalmente también sirve para monitorear desgaste de equipos, ¿no? Una forma de ver es verlo a través de activos, usar indicadores de desempeño como MTTR, MTBF, ¿de acuerdo? OEE, tenemos otros términos pueden perseguir las paradas no programadas y van viendo también desgaste de equipos. Diferentes formas de cómo gestionar eso en manufactura, ¿de acuerdo? Pero es un caso objetivo para ver cómo va en el tiempo un servicio o un proceso, lo pueden utilizar también para ver cómo se viene desempeñando, ¿no? Periódicamente. Si me dicen, oye, ¿con qué frecuencia lo puedo hacer? Pues dependiendo de la continuidad o del volumen que tú hagas, ¿no? Podrías hacerlo de repente, hacer análisis semanales y ver cómo va el tema, para lo cual, si lo vas a hacer tan frecuente, diario no te lo recomendaría, te sugeriría que tomes por lo menos cada semana para hacer un análisis de este tipo, como mínimo, este, y luego puedes ampliarlo, ¿no? Cada mes, cada 3 meses, pero la idea es monitorearlo, ¿de acuerdo? Ahora, eh, de estos 4 casos, en las empresas que han estado y quienes no, eh, o han escuchado alguna referencia, ¿en qué casos les ha tocado estar para quienes han estado y quienes no, todavía no han laborado, pues no hay problema, que hayan escuchado de algún caso? En esta zona, en esta o en la verde, derecha superior, borde del caos. Los veo en el chat. Rojo, azul. Rojo, no dice David y Diego también. Jonathan dice rojo. Está duro el tema. Está duro el tema. Ok. Rosemary también lo dice rojo, Jonathan rojo, Henry rojo, ok. Buenas, chicos, gracias. Rolf, en un momento te respondo a la pregunta. Dame chance para cerrar esto, si no, no quiero ocuparles más tiempo como ayer, ¿sí? Déjenme terminar la sesión y vamos resolviendo las dudas en paralelo. Bien, chicos, tranquilos, no hay problema. Estado de caos. Entonces, predominan las causas especiales, las fluctuaciones aleatorias debidas a causas especiales eventualmente frustran los esfuerzos en la mejora de procesos. Ojo con eso. La única forma de salir del caos es eliminar primero las causas especiales. Pregunta, no voy a hablar de este porque este es un caso ideal, ¿en cuál de esos 3 casos creen ustedes que el directorio debe decir, oye, ya, cierren esta fábrica, cierren este proceso, cierren este servicio, no sirve?
¿En cuál de los tres casos? Piensen bien. Piensen bien su pregunta. Su respuesta. Borde del caos, ok. Ok, ok. Gracias, Margarita. Buenazo, Henry. Uno proactivo sería borde del caos. Ok, ninguno va a depender de la estrategia. Claro. Ok, válido, válido. Todas las opiniones son válidas. Gracias, José. Gracias, Oscar. Bien, chicos. Entonces, en verdad es una pregunta abierta, no hay respuesta correcta. ¿Ya? Punto de vista personal. Eh, Acá puedo entenderte que tengas diferentes causas especiales. Ahí es una locura. Ok, está feo. No me gustaría estar acá. Acá, de alguna forma, cumples, estás dentro del umbral, pero tienes variaciones. Ok, no pasa nada. ¿Saben cuál a mí me alarma más que que este lado del borde del caos? Este acá. Parece que todo va bien, calidad y conformidad pueden cambiar en un instante. O sea, todos felices y contentos, pero en cualquier momento, ¡boom! Denuncia porque estás dando menos contenido o estás dando más contenido a la cuenta, te han denunciado porque no cumples una especificación, te hacen recall, viene de Digesa si se hacen alimentos, si fuese de otro proceso te cae una auditoría intempestiva. Acá, por lo menos, sé que la cosa está dura, ¿de acuerdo? Pero evidentemente me pongo a chambear, ¿no? O sea, hago lo necesario para atacar cada causa especial. Pero acá parece que todo está bien, pero en realidad estoy durmiendo con lagartos, literalmente. Entonces, la verdad que es un tema, una pregunta abierta, pero siempre los reto a ver, ¿no? Obviamente todos quisiéramos estar en esta zona, ¿no? Y nada, la idea es entender dónde hemos estado en algún momento, en un proceso en el cual debe cambiar el proceso o cambiar especificaciones. Pregunta, ¿por qué este proceso debería cambiar especificaciones? Acá hemos entendido que hay causas especiales. Acá hemos entendido que parece que todo está bien, pero realmente la cosa va mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el garaje es más angosto, ojo, concepto de SP. El garaje es más angosto que el ancho del carro. O sea, no hay forma, no te vas a poder estacionar en tu garaje. Eso te está diciendo. Pero ¿por qué creen que acá habla de que deben cambiar el proceso o cambiar especificaciones? O sea, le está diciendo que cambie esto. ¿Por qué creen? Ok, César, ¿alguien más? Ok, ¿algún comentario más, chicos? Todos caen dentro del CP, hay dispersión, ok. Hay mucha variación, como tú indicas, ¿no? Perfecto. Entonces, evidentemente, como pueden notar, sí, yo les entiendo, no está centrado, ¿no? Bien ahí con los conceptos, chicos. Estamos hablando ya hablando de CPK. Ahorita te respondo a la pregunta, alguien me hizo una pregunta acá, no sé si es David o César, sobre el tema de atributos, si el análisis de capacidad sea para atributos. Ya te adelanto que no, de preferencia no. Se tiende a utilizar para valores continuos. Ahorita te explico por qué. Hay otras herramientas para tratar atributos. Exacto, exacto, José. Juan, perdón, exacto, Juan. El CPK es menor a uno, obviamente, porque no está centrado, ¿no? Pero ¿saben por qué debemos cambiar el proceso o hacer algo con las especificaciones? Porque se dan cuenta que constantemente ya el proceso que itera tiene variaciones, ¿de acuerdo? No es perfecto como esto, pero si se dan cuenta siempre está dentro de las especificaciones, lo que significa que podría yo cambiar el proceso y ajustar y apretar más el proceso y cerrar las especificaciones no del cliente, sino los límites de control del proceso para cortar estas tortas de acá y por acá y generar mejoras, estabilizarlo más. Cada variación que yo me aleje de la media es dinero. Si ya hago que estas de acá sean más delgadas, es dinero. Entonces, por eso habla de ese caso específico. Bien, respondiéndole la consulta a David, normalmente, como les mencioné en un inicio, el análisis de capacidad, lo que hemos visto, tiende a utilizarse básicamente con datos continuos. Es más, es mejor utilizarlo con datos continuos. ¿Por qué? Porque obviamente la distribución es normal, podemos ver la distribución estadística, los test de normalidad, y tenemos indicadores como CP/CPK o los PPs y los PPKs que contamos con mediciones numéricas, ¿de acuerdo? Pero para datos o como atributos,
Por el contrario, que pueden ser defectos por unidad, defectuoso o no defectuoso, etcétera, no se usa un análisis de capacidad tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros índices y otros modelos. Es más, tenemos gráficas más apropiadas para poder ver cuál es el desempeño y la estabilidad de un proceso, ya sea de bienes o de servicios, si estamos hablando de atributos, con otras gráficas, ¿correcto? Tenemos índices, por ejemplo, para ver, hablamos de índices de calidad de proporciones también. Si hablamos de gráficas, tenemos gráfica P, gráfica PNP, la gráfica C o la gráfica U, que nos puedan ayudar mucho más a evaluar el proceso y ver cuán estable es el proceso. Y por el contrario, tenemos modelos que se ajusten mucho, mucho mejor a los datos del tipo de atributos, como pueden, por su distribución, pueden ser o binomiales o el modelo de Poisson, ¿no? Entonces, el análisis clásico que hemos visto acá, de preferencia, 99,9% datos continuos. Usen los otros modelos que les mencioné o las otras gráficas para entender si a nivel de atributos hay algo por mejorar. ¿Correcto? Ahora, pregunta. ¿Todo servicio y todo bien solamente tiene datos continuos o solamente tiene datos cualitativos o datos de atributos? Exacto, Vincenzo. No lo tiene. Así es. Todo proceso de bienes o de servicios tiene datos continuos y datos eh, cualitativos, continuos y de atributos, lo que significa que ustedes pueden aplicar el análisis de capacidad a todo proceso, pero ¿a qué lo van a aplicar? A los datos continuos. Rodolfo me dice, oye, ¿lo puedo usar en servicios? Por supuesto, pero ¿qué vas a usar, Rodolfo? Vas a hacerle el análisis de capacidad para aquellas variables que tienen naturaleza de datos continuos. Y para aquello que, como en el caso de un hotel, un restaurante, y para aquello que no, pues te va a tocar exactamente, David. Lo que vemos, así es. El X bar R y el X bar S te permiten, ojo que esto de acá em, es para data continua, ojo, estas gráficas, no es para atributos, David, pero es para data continua. Son gráficas para entender y ver patrones, ver si está dentro de control o si es estable, ¿ya? Pero ojo con eso. Servicios, lo que sea, toman los datos continuos y le evalúa la capacidad del proceso respecto a esas variables, a esos CPQs. Recordemos que un proceso tiene CPQs. Los CTQs que hablan. Denme un ejemplo. Vamos a ir al caso de, no recuerdo quién nos habló la sesión anterior del pollo con papa aguada. ¿Ya? Usted en un pollo a la brasa, ¿qué CTQs podemos mencionar? Sabor, ¿qué más? Si yo pido un cuarto de pollo, pues quiero que me den 250 gramos, ¿de acuerdo? De carne. Y si pido una porción de papas, vamos a pensar que son 120 gramos de papas, cuantitativo. Hablo de tiempo de atención, cuantitativo. Estoy hablando de servicios, ¿ah? Hablo de textura o el crunchy, ¿ya? Hablo de lo salado, no sé cómo llamarlo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos quali, 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 y todos datos continuos. Atributos, atributos, datos continuos. Christopher, ¿qué hago con esto? Estoy en un restaurante, lo mismo. Puedo medir pesos, entregas, es más, puedes ver si quieres limpieza, orden, como te califiquen, ¿ya? Orden, trato del mozo, si quieres poner, ¿ya? Pero todo esto es una valoración subjetiva, entonces, obviamente, van a ser datos de atributos. ¿De acuerdo? Entonces, a esto le van a hacer ¿qué cosa? Pues aplicarán sus herramientas de gráficas PNP, C o U, y para estos de acá, los datos continuos o cuantitativos. Acá destrozan y acá pueden usar sus barras XBAR S, XBAR R, pueden usar un IMR también dependiendo de la naturaleza del subagrupamiento. Recordemos que hablamos de subagrupamiento, las IMR se utilizan con subagrupamiento de n igual a 1, las XBAR R hablamos de subagrupamiento de 2 a 9 y el X bar es, hablamos de subagrupamiento igual o mayor o igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, formas de cómo hacerlo, pues pueden aplicar cualquiera. Pero yo sí les recomiendo que van a siempre utilizar casi todas, salvo que se quieran centrar en una parte del proceso, ¿no? Pero cuando quieran evaluar algo, pues les va a tocar hacerlo de esa forma. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cuál es la idea? Por un lado, tenemos una fuerza natural de orientación hacia el caos, que es la entropía, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tenemos otra fuerza que la generamos nosotros, la gente de mejora continua, es por constantemente darle balance a esta fuerza que tiende al caos. Ejemplo práctico. ¿Han visto Star Wars, cierto? Dígame que sí, porfa, o son muy chibolos, no es de su época. ¿Han escuchado de algo de eso? Ya, chévere, genial. Buenas, genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa entropía es como el lado oscuro, ¿ya? Y ustedes, como profesionales de mejora continua, como Greenbelts, van a ser la fuerza, ¿de acuerdo? Para poder lograr que todo viaje a un estado ideal. ¿Cómo va el tema? Primero usted pasa de un estado de caos como esto, que está reventado de causas especiales, ¿correcto? Viaja a ver que, oye, cumples la especificación, pasas de este tipo a este tipo, ¿de acuerdo? Tienes variaciones, parece que todo está bien, pero puede cambiar en cualquier momento. Paso a esto, ¿de acuerdo? Mientras esas imágenes están mal. Paso de esto a esto, de esta condición, paso a esto que parece que todo está bien y acá me tengo que impulsar hacia el estado ideal. Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Este análisis de capacidad del proceso, tanto CPK y el nivel de calidad, el nivel sigma, como se llama, hay una forma práctica de poder saber. Si te dicen, oye, ¿cuál es el nivel sigma que tú tienes, que tu proceso tiene? Pues, obviamente, con los datos continuos o los datos continuos que ustedes han tomado, pueden saber eso. Arman esta curva, obtienen el CPK y el CPK del proceso se puede aproximar más o menos como 1.5 desviaciones estándar en cualquier dirección. O sea, pueden multiplicar por 1.5 y saber cuánto es ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta y sepan cómo pueden cambiar. ¿Sí? Este CP le multiplican por 1.5 y les va a dar una aproximación de que tiene nivel sigma 4. Y así respectivamente, para acá y para acá. ¿Bien? Forma práctica de poder también sacarlo. Entendamos que sí, por naturaleza todo proceso tiende como al caos, ¿no? Entonces, tengámoslo muy claro esa parte para también entenderlo, ¿no? A ver, vamos a regresar, Rodolfo. A ver, vamos acá. Ok, estamos hablando de dos procesos diferentes, ojo. Em, el primer caso me está hablando directamente sin aplicarle el factor de 1.5 veces desviaciones estándar para darle este nivel, esta dirección. Normalmente usted puede tener un proceso como este, ¿de acuerdo? Esa equivalencia, estos valores están calculados con fórmulas y te permiten asociar al CPK. Pero cuando usted ya tiene un proceso estable, ¿de acuerdo? Y le aplica el factor de 1.5 veces las desviaciones estándar que se ha hablado previamente, se puede hacer una modificación a estos valores, ¿de acuerdo? Y esta es la nueva carta que podrían utilizar de forma práctica para aproximar más que todo. Básicamente es para aproximar. Si me preguntan cuál usar, le diría usen esta, que es una buenísima aproximación práctica de cómo hacerlo. Ahora, Christopher, ¿lo tengo que hacer? No necesariamente. Este, Normalmente las compañías tienden a usar valores como CP o CPK. Algunas empresas, no todas, hablan de ppms o DPMO. Em, Otras tienden a usar porcentaje de conformidad y CP y CPK. Y el nivel sigma puede ser una opción si es que se lo preguntan. Pero en la industria se usa más esos valores que les digo. Ya, pero ojo, no lo dejo cerrado como que no se puede. Se puede utilizar. Sin embargo, depende cómo lo haya definido cada compañía, cada organización y cada equipo, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes para que hagan un análisis de capacidad, tengamos en cuenta algo, tenemos que arrancar nosotros a empezar a medir, ¿de acuerdo? El parámetro, ¿qué vamos a medir? Obviamente un parámetro continuo, un dato continuo. Bien. Primero que vamos a hacer es calibrar el sistema de medición, a menos que se haya hecho previamente. Vamos a hacer un análisis del sistema de medición que se llama MSA. Vamos a definir grupos, operadores. ¿Qué es lo que hace el sistema de medición? Tiene la capacidad de poder ver si existe error por calibración de máquinas o error por repetibilidad de operadores. O sea, es o defecto del analista o es un defecto de la máquina. Por eso es que se hacen este cruce, ¿de acuerdo? Y se utilizan también gráficas de control para mostrar que el proceso es estable a lo largo del tiempo. Entonces, por eso hablamos de qué se hace previamente antes de hacer un análisis de capacidad. Christopher, ¿qué pasa si yo encuentro que el MCA es inconsistente y no cumple con el mínimo 30%?
o no cumple entre mínimo 10%, siendo permisibles. Chicos, paran todo, porque usted no puede seguir haciendo análisis si su sistema de medición no es estable. Ojo con eso. Exacto, Rubén, el gauge, error, así es, el R y R. Básicamente es eso. Entonces, tengamos en cuenta algo. Siempre cuando se tiende a hacer análisis de capacidad de proceso, primero miramos cómo es el sistema de medición, luego vemos si está dentro del control estadístico. Si pasa la primera, pasa la segunda. Si está dentro del control estadístico, pasa a la tercera, hace sus análisis de CP y CPT. Entonces, ojo con esto. Primero, MCA. Segundo, estabilidad de proceso. Christopher, ¿qué uso? Gráficas de control. ¿Y qué identificó? Patrones. Y las 8 reglas, ¿no? Que hemos revisado. Finalmente, procedo a hacer mi análisis de capacidad. Pero se puesto en el chat. Si el primero no pasa, chicos, como vieron el RIR, tenemos tres formas de ver, ¿no? Un MSA, un RIR tiene, si es menor a 10%, es súper bueno. Si está entre 10 y 30%, medianamente bueno, ¿ya? Pero si es mayor a 30%, no pasa. O sea, se paran y mandan a revisar todo, algo no está bien. No, David, en este caso, no necesitas que el proceso esté centrado, tranquilo. Tú cuando ves gráficas de control no estás mirando si está centrado, lo que ves es que haya variación natural y que esté libre de variación por fuentes de causas especiales. Es lo que ve las gráficas de control. ¿Bien? A ese punto no queremos saber si está o no centrado. ¿Sí? Son opciones de cálculo directo, Michelle. Tranquilo. Como te digo, no te hagas bolas, puedes usar cualquiera de las dos, pero es como quieras expresar el CP. Lo que pasa es que ten en cuenta, así como el sistema de medición, las unidades de medida en algunos países lo hacemos como kilos, en otros lugares usamos libras, se empieza a generar y cada autor tiende a proponer su forma, ¿de acuerdo? Pero no se compliquen. Yo les sugeriría que, más que el nivel sigma, pues tiendan a explorar y a hablar en términos de CPK, CP, ¿bien? Y que ese sean su nuevo lenguaje para describir cómo está un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Como bien decíamos, verificar que el proceso esté estadísticamente bajo control, usamos las gráficas que hemos visto, y luego le otorgamos la máxima prioridad de los parámetros con CPKs inferiores a uno, ¿no? ¿Qué significa? Que si vemos que hay un CPK que está por debajo de uno, tenemos que entender qué pasó, por qué no está centrada, algo que reduzca la variación o ambos de ser necesario. Luego tenemos que usar SPC, básicamente para los valores de CPK, para que estén entre 1 y 1,33 o 1,67 para hacer un proceso buenazo, ¿no? La idea es considerar, pues, una transición, ¿no? Desde la primera pieza, cómo va creciendo e ir monitoreando el proceso de mejora, ¿bien? Tanto desde la primera muestra hasta los datos de auditoría también. Consulta, ¿tienen alguna pregunta o está todo claro? Los veo en el chat, me avisan. Perfecto, entiendo que está el tema claro. Entonces, a ver, vamos a hacer un caso, ¿de acuerdo? Este caso es el caso práctico que vamos a ver en la última sesión. Vamos a barrer algunas de las herramientas, pero les estoy compartiendo los casos en Minitab para que aquellos que tengan la aplicación, el programa, pues puedan ejecutar y seguir esta guía de cómo hacer cada una de estas gráficas. Bien, entonces, antecedente, estamos hablando de una planta de ensamblaje de automóviles, estamos hablando de árbol de levas, unas estructuras que se utilizan. Han tenido un problema crónico, ¿de acuerdo? Con las longitudes, que algunas están con fuera de especificaciones y el problema se ha causado ensamblajes de ajuste deficientes en la línea y bueno, hay altas tasas de no conformidad de reproceso, o sea, estamos perdiendo dinero. Eh, la data que tenemos para este caso, pues habla y menciona que en esta planta, en esta fábrica, se utilizaron dos proveedores, ¿correcto? Y se van a comparar.
también tenemos en cuenta que el árbol de levas debe tener, o sea, esa es la especificación del cliente. La voz del cliente dice, debe estar entre 600 milímetros más menos 2 milímetros para poder cumplir con lo que pide ingeniería. Entonces, el objetivo de este caso es, vamos a comparar el desempeño del proveedor uno y 2 y las implicancias en el costo de la mala calidad. Recordemos que el costo de la mala calidad, COPQ, recuerden eso, es como vamos a expresar y saber cuánto estamos perdiendo. Vamos a ver un caso real de cómo valorizar costos de mala calidad, ¿correcto? Ahora, dentro de los análisis de capacidad del proceso, pues lo que tenemos que ver, básicamente, vamos a ver primero el proveedor, ¿de acuerdo? Suponemos que estos datos se distribuyen normalmente y el proceso está bajo control. Lo suponemos como porque vemos las gráficas de medias y la gráfica de rangos, ¿de acuerdo? Y en ninguna se ve un punto rojo, o sea, no se ha identificado alguna característica que nos muestre un patrón dentro de las 8 reglas que hemos visto en la sesión de ayer, ¿de acuerdo? Ni para la media ni para los rangos. Entonces, partimos de que el proveedor uno está dentro del control estadístico. Hacemos un test de normalidad, vamos a ver más adelante cómo se realiza, y en este caso el test de normalidad nos da positivo, o sea, nos dice adelante. Si el p-value es menor a 0.05, entonces nos habla de que la prueba de normalidad es exitosa. Entonces, vemos que pasa. Vamos con el proveedor uno. Parte de cómo hacer esto de acá, chicos, se los estoy agregando acá en el manual. Bien. Cómo hacer, entrar estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad en la vista, ir a normal, el test de normalidad, y obviamente van a jalar los datos del archivo, de la tabla de datos que les voy a compartir también. La van a seleccionar, solo una columna, van a colocar un subagrupamiento de 5, ¿de acuerdo? Y le van a colocar los límites de especificaciones que se han indicado, ¿no? 600 más menos 2 milímetros, o sea, 598, 602. Y luego le van a dar OK. Cuando sigan eso, en la práctica que puedan hacer en casa, pues van a encontrar esto. Tenemos dos cosas. Vamos a tener que el CPK del proveedor uno es de 0,9, que significa que es menor a uno, o sea, no está centrado, ¿cierto? Y el PPK es de 0,83. Esa es la capacidad de proceso crítico. Y 0,83 obviamente es inaceptable, debería ser por lo menos de uno. Entonces, lo que vamos a hacer acá nosotros es, pues, ver, y lo podemos notar, ¿no? El proceso está descentrado, miren acá. Miren la curva, está acá, y no está pisando la media, ¿no? De las especificaciones. Y es más, tiene acá un tramo en el cual no cumple con la especificación, ¿sí? Dato importante. Christopher, ¿qué hago con el CPK? ¿Cómo yo estimo el costo de mala calidad de este proveedor? Pues agarramos las partes por millón, ¿de acuerdo? Este dato me habla básicamente de la cantidad de unidades defectuosas que se van generando, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con este punto. Y este dato es el que nosotros vamos a estimar para decir, ok, por cada millón de piezas que yo fabrique con este proveedor uno, pues van a haber 3.600 o pueden haber 6.300. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Cuando usted calcule dentro de las partes por millón o las partes por millón en general, ¿de acuerdo? Este costo de mala calidad va a tener que proyectarlo en el impacto de eh, unidades defectuosas, ¿de acuerdo? Entonces lo que van a hacer es tomar el mayor valor, es decir, cuando ustedes vean estos números, van a tomar el valor más alto, ¿de acuerdo? De defectos. Lo que van a hacer es valorizar. Si tienen 6.367 partes por millón de defectos, el costo por pieza es de $200 por árbol de levas. ¿Por qué $200, Cristo? Porque es el costo de la pieza por cada árbol. O sea, de este árbol lleva una pieza, ¿de acuerdo? Y equivale obviamente a ese precio. Entonces, basado en que 1 millón de partes, hacen la regla de tres y estiman, ¿no? Si en 1 millón, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dinero perderé? Si por 663 me va a costar $200. Entonces, hago la relación y puedo saber que las ppms que he obtenido por el costo por pieza me salen automáticamente 1,3 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que la oportunidad a mejorar con el nivel, con el proveedor uno es de 1,3 millones de dólares. Pregunta, ¿cuántos de ustedes obviamente, escúchame, eso se lo muestran a quienes ustedes reportan y obviamente van a hacer lo necesario por ejecutar algún cambio, llamar a alguien, ¿de acuerdo? Y resolver el problema. Entonces, en el proveedor uno tienes 1,3 millones de dólares. Vamos con el proveedor 2.
nos dice, ajá, miramos las gráficas. En este caso, por la data que tenemos, podemos hacer una gráfica X bar R. Y acá sí identificamos anomalías, miren. Pero para media, para rangos, aparentemente todo está bien. Pero en medias, pues no, ¿de acuerdo? Y miren, como no está, ojo, como no está dentro del control estadístico, porque vemos patrones, vamos a ver cómo pasó esta prueba, por ejemplo, la prueba de normalidad. Miren el p-value, 0.615. Si usted tiene un p-value que es menor a 0.05, pues es conforme. Y por el contrario, si es que es superior a 0.05, como en este caso, pues obviamente le está diciendo que no, no está pasando el test de normalidad. Ahora, ¿qué hago? Pues nada, es lo que me tocó, es lo que hemos visto. Pero para ser comparable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para medir el impacto, voy a calcular su CPI y CPK. Christopher, pero tú me has dicho que no lo tengo que hacer. Sí, pero ya tienes un problema y tienes que demostrar con data que el proveedor 2 en este caso, o mejor dicho, qué proveedor es aquel que te está generando más efectos, porque tienes reclamos. Entonces ya viste el nivel de efecto que tiene el proveedor uno y ahora vas a ver el proveedor 2. Miren el PPK, 0.31. ¿Qué significa? Si ustedes eliminan la variación de causa especial, pueden notar que la capacidad del proceso del proveedor 2 ya es crítica. O sea, ¿qué haría? O elimino el proveedor 2, ¿de acuerdo? O simplemente hago un trabajo constante y en equipo con él para ayudarlo a mejorar, porque si él mejora, ustedes también mejoran. Vamos a ver ahora, miren la cantidad de efectos. 236.000 de efectos por cada millón de unidades fabricadas. 290.000. Entonces, evidentemente, de esta revisión, repito, dentro de la guía pasada pueden ustedes hacer la réplica del cálculo. Lo importante es entender cuándo usar y cuándo no este tipo de métricas. ¿Bien? Entendemos que el proveedor uno es nuestro mejor proveedor en este momento. Este proceso de fabricación del proveedor 2 está fuera de control. Lo cual ¿qué vamos a hacer? Pues temporalmente dejaremos de hacer corridas con este proveedor hasta que el proveedor mejore su proceso. ¿Qué hago con el material que tengo en inventario? Pues se lo devuelvo. Pregunta, chicos, ¿cuántos de ustedes le hacen este análisis a sus proveedores? Los veo en el chat. ¿Qué han encontrado? ¿Han encontrado un proveedor como este proveedor 2 o se han topado con un proveedor uno? Que tampoco es perfecto. Miren, miren ese curvo. O sea, bueno, o sea, está dentro de un poquito descentrado, pero acá tiene un cachito por mejorar. Pero bueno, está ahí. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado ver eso? Ok, vale, no hay problema. Devolución de mercadería, nos dice Aldo Anthony, es el menos malo. Exacto, es el menos malo. Pero entonces, lo interesante de esta herramienta, como les digo, independientemente del cálculo que lo corran en el software, es entender que les va a servir, repito, tienen la guía para que puedan replicar en cualquier momento con su data y va a obtener lo mismo que tiene acá. Pero si usted lo aplica pero no entiende, va a ser complicado cómo usted va a incrementar su capacidad para analizar problemas de este tipo y tomar decisiones basadas en datos estadísticos, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien el proveedor uno, como indicó su compañero, es el menos peor, su media está en 599.55. No llega a estar centrado en 600. Y tiene una colita izquierda que justo apenas sale del límite inferior de especificación, lo que significa que en algunos casos van a tener levas que no cumplan con su nivel de longitud ya definido. Bien. ¿Qué más? Este índice CPK nos dice si el proceso está produciendo unidades fuera de tolerancia. Este índice CPK para el proveedor 1 es de solo 0.83, debería ser de por lo menos 1 como CPK. Y como CP mínimo 1.33. Entonces, evidentemente él también tiene que mejorar su proceso, porque tiene variación y no está centrado respecto al objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, los defectos que estén fuera de tolerancia, pues deben de ustedes magnificarlo. Perdón. Lo que ustedes tienen que hacer es magnificar este defecto y comunicar obviamente al equipo directivo para saber, oye, o dejamos de producir y no vendemos, que eso nadie lo va a hacer, ¿de acuerdo? O pues asumimos el riesgo y hacemos un consenso entre todos y ver, obviamente, evaluar el riesgo de qué pasa si salimos a producir y tenemos este nivel de defectos, que nos va a costar 1.3 millones de dólares. O lo involucro al proveedor y le digo, me lo tienes que reconocer de alguna forma, con nota de crédito, con más producto, no sé,
en cómodas cuotas, como gusten, ¿ya? Pero algo se tiene que hacer. Estamos hablando de esta cantidad de efectos por cada millón que hemos revisado y además entender que el proveedor uno es actualmente nuestro mejor proveedor. Entonces tienes que trabajar con ambos. Lo que yo haría en este caso, si están de acuerdo conmigo, es pues tomar el proveedor uno, ayudarlo a mejorar porque tiene que centrarse nada más y borrarse esta colita de la izquierda que estaba saliendo, esta cola de la izquierda que incumple el valor mínimo, y luego irme a ayudar al proveedor 2 o en paralelo, dependiendo de los recursos con los cuales ustedes cuenten. Notas técnicas. Ojo, de interpretación. Repito, esto lo van a hacer chicos cuando repitan y sigan la guía en 30 segundos van a tener el valor. O sea, lo importante, como les digo, es entender cómo interpretar eso. ¿De acuerdo? Primero, en esta zona del análisis de capacidad, pues van a tener el tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Van a tener también la desviación estándar estimada dentro en el marco general. ¿Bien? Solo para que lo tengan en cuenta. Punto importante, si les piden, oye, ¿cuál es mi nivel de variación respecto a la media? Acá está. ¿Qué más? Tenemos un lado que se habla y se identifican los valores CP y los valores CPK, que estos se calculan en función de la desviación estándar también, pero ¿de cuál? De esta de acá, de la desviación estándar dentro de. Con eso se calcula, para que sepan. Obviamente que el mínimo de capacidad respecto a las unidades, estamos hablando del CPK, se toma el valor mínimo, por eso se habla de este 0,90 o ese CPPK que hablamos previamente, y la idea es de que pues se indique este índice de capacidad, ¿no? Y entenderlo y conocerlo también a corto plazo. Ahora, ustedes, cuando tengan que presentar datos, estos valores te dan una visión en el corto plazo, ¿de acuerdo? Pero tú cuando presentes debes hablar de estos valores de acá. O sea, cuando tú presentes tu CP, debes de colocar este valor en el largo plazo. Y cuando presentes tu CPK, debes de presentar este valor de largo plazo también. ¿Bien? ¿Qué más? Entendamos bien que tanto CP como PP son significativamente diferentes, pero eso es obviamente una variación del que es el proceso que está fuera de control en el tiempo. Bien. Y para el caso del PPK, pues es directamente considerado cómo va a acabar el proceso en el largo plazo, como hemos mencionado previamente. Ahora, Minitab les va a mostrar también toda la estructura de abajo. ¿Para qué? Para saber cuántas unidades están por debajo del límite inferior y cuántas están por encima del límite superior. Para que ustedes sepan y puedan calcular también el nivel de calidad que van a adquirir. Porque muchas veces no basta, repito, con comunicar el CP y CPK. Al final es, oye, ya, pero eso cómo se traduce en la realidad, ¿de acuerdo? Para los green belts es, ok, lo entienden. Explica el gerente, esto te cuesta 1,3 millones, ya, ok, ahí lo vas a impulsar a que haga algo rápido, ¿me entiendes? ¿Y cómo lo pueden hacer? Como hemos visto en el ejercicio previo para poder valorizar el costo de mala calidad, pues con estos valores de acá. Tomen el valor total, los defectos de partes por millón totales y siempre tomen el valor más alto, ¿sí? Este es el famoso six-pack. Ustedes, para no hacer primero gráficas y luego lo otro, pueden directamente hacer el proceso, el six-pack como se conoce, ¿no? Se hace un rank chart a nivel de medias, a nivel de rangos, y también se ve distribución de valores, ¿de acuerdo? Para ver estabilidad. Vemos la normalidad también de los datos, vemos la estabilidad del mismo con la gráfica de rangos y la dispersión de datos en los subgrupos que se han definido. Y finalmente, pues vamos a ver los valores de capacidad. Tenemos CP, CPK, PP, PPK, como pueden notar. ¿Cómo lo van a hacer? Es fácil. Tres pasos. Van a estadística, van a herramientas de calidad y se van a capacidad six-pack, capability six-pack. Y colocan normal, ¿de acuerdo? Entonces, y aplican directamente y les va a salir en una sola vista eso. Entonces, como les dije, en 30 segundos menos, en 5 segundos pueden sacar este análisis y saber directamente cómo está. Pero como hoy ya saben interpretarlo, pues adelante con ello. Ahora, ¿qué pasa con los datos de atributos? Entonces, usted lo que puede hacer acá es usar la distribución binomial como lo hemos visto previamente. Estamos hablando de usar estas gráficas tipo P o no P sobre este artículo, ¿de acuerdo? Y se calcular de repente probabilidades de éxito o de fracaso, ¿de acuerdo? Y saber los resultados en condiciones muy parecidas y ver qué es lo que vamos a encontrar. Caso específico y aplicativo. Vamos a ver la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente. Bien.
Supongamos que usted es responsable de evaluar la capacidad de respuesta de su departamento de ventas telefónicas, es decir, qué tan capaz es de responder las llamadas entrantes. Vamos a registrar las llamadas que no fueron respondidas, que son defectos, por los representantes de ventas debido a la indisponibilidad durante los 20 días. Vamos a registrar el total de llamadas entrantes y el objetivo es construir una línea base para la capacidad del proceso. O sea, vamos a ver cómo está. ¿Cómo lo voy a hacer? Asumiendo una distribución binomial en este caso. Ojo, estamos agarrando un dato continuo solamente que por la naturaleza del caso estamos tomando un modelo binomial. ¿De acuerdo? Lo mismo. Vamos a estadística, vamos a herramientas de calidad. ¿De acuerdo? Vamos a análisis de capacidad. Pero en vez de agarrar distribución normal, agarramos binomial. ¿Por qué? Porque tengo o responde bien o no responde, o conforme o pasa o no pasa. ¿De acuerdo? Por eso estamos agarrando esta distribución. Sin embargo, vamos a ver cuál es el dato específico que vamos a analizar. Estamos analizando las llamadas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los datos que han sido enumerados en la fecha en que se realizaron, la cantidad de llamadas no disponibles y la cantidad de llamadas ese día. ¿Qué significa? A pesar que este tipo de datos que yo voy a analizar son datos continuos, ¿de acuerdo? No son atributos, repito, es parte de un servicio y una de las cosas de ellos, voy a analizar un dato continuo, pero en este caso debo de entender la data y ver si es una distribución normal o es una binomial. En este caso, como es o atiende o no atiende, o está disponible o está no disponible, agarramos esta distribución, seguimos la guía y generamos las curvas. ¿Qué es lo que tenemos? Un modelo binomial nos arroja un fallback. Bien, primero nos va a mostrar cómo ha sido el desempeño a nivel de proporciones, porque lo que queremos ver son proporciones, pero parten de datos continuos, repito. Datos cuantitativos. Vemos acá, evidentemente, que ya hay un valor fuera de rango, ¿bien? Y vemos que este valor fuera de rango también genera esta variación, que a nivel de porcentaje de efectos lo saca, o sea, hay algo extraño acá. ¿Qué más vemos acá? Pues vemos la tasa de defectos, cómo se distribuyen, bien, dentro de su variación natural. Vemos de que hay algunos que están saliendo exorbitantemente por acá, otros siguen la variación estadística que pueda tener este proceso a nivel de defectos. ¿Qué significa esto? Esta, por ejemplo, es una gráfica P. Es como me decían, oye, ¿cómo hago? Ok, depende de la naturaleza del dato que vamos a usar. Es cuantitativo, sin embargo, por su naturaleza, pues es mejor usar una gráfica P. Repito, no estamos usando la misma curva que hemos visto en el proceso para una distribución normal. Es diferente. Y lo que usamos, como les mencioné inicialmente, es vamos a tomar la gráfica P. Verifica que el proceso se encuentra en estado de control. En este caso hay un punto fuera de control. Y la proporción de defectos promedio es alrededor del 22%. ¿Ustedes se imaginan que tienen un call center y de cada 100 llamadas 22 no son atendidas? ¿Qué hace la gente que está en el call center? Es la pregunta. Bien. Entonces, ojo, es un caso hipotético. No creo que los establecimientos tengan esos indicadores, pero es un buen punto para medirlo y ver qué es cómo está funcionando ese servicio. Bien. ¿Qué más? Entendemos también que como la tasa parece estabilizarse en torno a 22,6, miren el nivel de efectos, ¿no? Tiende como que en el tiempo sí a aplanarse acá. La idea es que ustedes puedan conocer el porcentaje de efectos acumulativo o con un promedio móvil y ver y saber de cuánto estamos hablando. Es decir, oye, supongamos que son ventas. Si yo pierdo el 22% de esta atención, pues de repente o hay algo que está mal organizado en las funciones de las personas que están en el call center o pues necesito pues aumentar la mano de obra, si fuera el caso, que dudo. Siempre hay cosas por mejorar internamente antes que contratar más personas, pero lo pongo sobre la mesa nada más. ¿Qué más? En este caso analizamos también la tasa de efectos. Es una gráfica de tasa de efectos que sale en este pack de 4 gráficas asociadas para un proceso binomial. Entendemos que este porcentaje de efectos no está influenciado por la cantidad de artículos muestreados. Lo que vemos es variación, que estén distribuidos más o menos a lo largo de estos rangos que ya el mismo programa te calcula automáticamente. Y por otro lado vemos el porcentaje de defectos y cómo están distribuidos. ¿De acuerdo? Básicamente para entender cómo ha estado la data. Ahora, ¿qué puedo yo concluir de esto? La gráfica P nos indica que hay un punto fuera de control.
Esa es mi línea base. El gráfico de porcentaje de efectos acumulativos me muestra la estimación de una tasa de efectos que está alrededor del 22%. Tiende a estabilizarse a 22,6. Esa es mi línea base. Pero necesitamos recopilar más datos para ver qué más haremos más adelante, ¿de acuerdo? Y finalmente, la gráfica de tasa de efectos no parece verse afectado por el tamaño de la muestra. Tiene que ver con esto. ¿Bien? Bien. Tiene que ver con esta de acá. O sea, si la muestra hubiese sido muy pequeña, hubiésemos tenido valores solamente en un lado concentrado, pero acá vemos que están distribuidos casi homogéneamente hacia arriba y hacia abajo de la media de efectos que se han identificado. Bien, importantes, puntos críticos. Las ecuaciones para calcular el CP y CPK las tienen que entender, no las memoricen, pero entiéndanlas. ¿Qué relaciona CP, chicos? Ancho de especificaciones del cliente versus ancho del proceso, ¿no? Superior menos inferior sobre 6 veces la desviación estándar de su proceso. ¿Qué te dice? Si tu carro entra en el garaje o no, nada más. CPK, ¿qué te habla? Te compara respecto a la media teórica de lo que te indica el cliente. Y la idea es tomar el valor mínimo para demostrar y calcular la capacidad crítica de este proceso. ¿Qué te habla de CPK? Te está mencionando, pues, directamente, si tú entras chocándote, entras centrado o entras tirado hacia un costado. Y te compara la distancia de la media de tu proceso con la media estándar que pide el cliente. Usted paga por un cuarto de pollo, por 250 gramos de pollo. Si le dan 200, le están robando, ¿de acuerdo? Si le dan 350 gramos de pollo, pues la empresa está perdiendo. Entonces, ni uno ni otro es bueno. Bien, entendamos bien las diferencias que existen entre CP y CPK y PP y PPK. Una vez que el proceso esté bajo control estadístico, es importante recordar que tenemos que determinar si el proceso es capaz. Recordemos que si encontramos que no está dentro de control, pues nos tocará hacer análisis de capacidad, porque ya tienen los datos, ¿de acuerdo? Solamente que van a construir su línea base, nada más, ¿bien? Entre otras características, hemos colocado otras cosas más, determinar la capacidad comparando el ancho de la variación del proceso con el ancho de los límites de especificación, es lo que hemos visto en el CP. Hemos mencionado también que los índices de CP y CPK, tal como PP y PPK, son proporciones de la tolerancia de la especificación a la variación natural. ¿Qué significa? Entropía va a hacer que el proceso tienda a ensancharse un poquito. Por eso es que los valores de largo plazo tienden a ser un poquito más bajos y son estos valores los que ustedes tienen que considerarlos como, entre comillas, su CP y su PPK, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Y finalmente, tengamos en cuenta que podemos hacer una estimación del costo de pobre calidad a partir de la proyección de las unidades defectuosas expresadas en ppm. Y de esa forma ustedes puedan mencionar cuánto es lo que pues están perdiendo como empresa, como proceso, como servicio. Importante, para cerrar la parte de CP y CPK y capacidad, más las métricas de calidad, entender que nosotros partimos de un control de aceptación y un control de procesos. ¿Qué significa? El control de aceptación y los procedimientos de muestreo de aceptación tienen la misión, ¿de acuerdo? Pues de ser robustos para poder defender un proceso. ¿Qué significa? Yo tengo que tener la robustez para que mi muestreo, mi plan de muestreo o mi procedimiento de muestreo, ya sea que sea destructivo o no destructivo, chicos, sea un muestreo que me permita entender la realidad del caso, o sea, la realidad del proceso, ya sea de fabricación de bienes o en un servicio. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa me va a mostrar? Me va a hablar de la resolución que yo tengo. Ojo, la resolución dependerá del plan de muestreo que se haga. Bien, entonces tengámoslo en cuenta eso, por favor. Ya, entonces, muy claro con eso. Tengamos en cuenta que este uso simultáneo del control de aceptación y el control de calidad del proceso debe eventualmente conducir a una mejora en niveles de calidad. ¿Por qué? Porque nos va a retar a constantemente tener mayor muestreo, bueno, un muestreo más óptimo, no es tener más muestras, sino también es la forma, y al mismo tiempo garantizar que exista aceptación de nuestros procesos, ya sea como bienes o como servicios. ¿De acuerdo? Vi una pregunta, una persona que quería explicación un poquito más del corto y largo plazo. Dale, David, vamos a ir a tu pregunta, ¿ya? Tranquilo, no te preocupes. Cuando hablamos de corto y largo plazo, vamos a ir a distribución normal, ¿cierto? No binomial. Vamos a normal. Oh, acá, acá está, acá está. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Eh, a ver, lo que nos está diciendo esta vista es que, ¿ven la línea verde?
la línea azul, perdón, vamos a agregar, vamos a ampliar acá. Chicos, ¿ven esta línea, esta curva negra? Me confirman en el chat, por favor. ¿Sí la ven? ¿Sí? Ya. Esta es gracias Aldo, gracias Luis, gracias Gaby. Esta curva negra, chicos, ahorita hablamos de eso, David, lo mencioné en la sesión previa, pero ahora te comento. Eh, esta curva negra de acá es el ancho del proceso en el corto plazo, ¿de acuerdo? ¿Ven la línea punteada? Que estimo que sí, que la acompaña. ¿Qué es lo que pasa? Se achata. Esta línea punteada roja es la variación del proceso en el largo plazo. Es una proyección. ¿Qué pasa? El proceso tiende a achatarse y a ensancharse un poquito más, miren. Se achata, como que se chorrea, ¿no? Como que se desparrama, ¿no? Se cae un poquito y las puntas tienden a irse más allá. Entonces, mira, este de acá acababa acá, pero este proceso se está yendo un poquito más allá, para ambos lados. Lo que nos habla es que Minitab conoce ya es que esto por naturaleza va a suceder, que en el largo plazo estamos hablando de que pasando el año, pasando un año, por lo menos, el proceso va a perder un poquito de capacidad. Por eso es que pasa de 1,16 a 1,06 a 1,07. Repito, hay entropía. Entonces, esto va a pasar siempre. Obviamente, si ustedes están constantemente haciendo análisis, lo van a poder hacer, pero siempre van a haber factores que puedan hacer que esto baje. Obviamente, si ustedes lo monitorean constantemente, hacen revisión, hacen resolución de problemas y hacen mejora continua respecto a esto, obviamente van a encontrar valores. De repente su caída no va a ser 1,07, su caída puede ser 1,11, 1,12. Entonces, básicamente es por ello, ¿sí? Ahora, ¿quién lo calcula? El mismo software, no se compliquen. Esto se los bota en automático. Y lo que yo les recomendaba es que para presentar sus informes gerenciales, cuando ustedes describan sus valores de CP y de CPK, colocan CP y CPK, pero el valor, el dato que coloquen ahí no sea estos, sino sean de largo plazo, porque están diciendo, oye, esto va a acabar en esta capacidad al final del tiempo, en un año. Entonces, con un dato más realista y más conservador, pues pueden concluir sobre el punto. ¿De acuerdo? David nos decía el tamaño de la muestra de su grupo recomendado con datos continuos. A ver, mira, em, dependiendo del caso, dependiendo de la naturaleza, por ejemplo, si tú estás hablando de, por ejemplo, ¿cuántos atributos quieres tener? No sé, tres, cuatro, cinco. Dependiendo del caso, David, nosotros sabemos que por lo menos necesitamos 30 unidades como muestra y como mínimo, ¿no? De 30 a 35 unidades para que algo sea como relativamente estadísticamente aceptable, ¿de acuerdo? Sin embargo, el tamaño del subagrupamiento que tú hagas va a depender de qué tipo de servicio estás. Por ejemplo, si estás hablando de, a ver, si estamos hablando de, eres un hotel, por ejemplo, ya tienes un hotel y tú tienes habitaciones presidenciales, tienes habitaciones estándar y tienes habitaciones, no sé, pues, eh, low cost o compartidas, ¿ya? Tu subagrupamiento va a ser de un n igual a 3, por ejemplo, ¿correcto? Y usando el número mínimo de muestras que recomendamos estadísticamente, vas a tomar por lo menos 35 datos de cada subagrupamiento. O sea, 35 datos de tu muestreo de los cuartos presidenciales, de las suites, 35 datos de, caramba, de las suites estándar y de las de low cost. Si tú estás, por ejemplo, en un restaurante, no vas a tener subagrupamiento. Tu subagrupamiento va a ser igual a n igual a 1, ¿correcto? Y simplemente vas a generar tus gráficas, vas a tomar tus datos porque no es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta eso eh, para poder cuantificar cuál es tu tamaño óptimo. Ya, estadísticamente, como mínimo, se hablan de 30 a 35 datos para que tengas algo coherente, ¿no? David nos dice la curva se achata, eso significa que se vuelve más costoso. Eh, sí, David, podríamos decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque podrías tener más defectos, ¿cierto? Si tú incumples más, de repente eso te cuesta más. Lo que estás diciendo es que ok, si yo no cumplía las especificaciones en el corto plazo, en el largo plazo, pues voy a cumplir un poquito, o sea, más no voy a cumplir, por decirlo así. Entonces, si mi capacidad de proceso me decía que yo iba a tener una cantidad de efectos, por ejemplo, de 4.000 defectos cada 1 millón de partes de unidades fabricadas, en el largo plazo de repente pasaré de 4 a 4.500 o a 5.000, ¿de acuerdo?
voy a tener más defectos y obviamente podría tener mayor costo de pobre calidad. Bien, entonces regresemos al caso. Gracias chicos por las preguntas, buenazo, buenos puntos. Ya vimos los resultados, hemos revisado los puntos críticos también y acabamos de cerrar con el control de aceptación. Vamos a ver por hipótesis. A ver, ahí si son conformes o no conformes en un proceso de entregas, de courier entregado o no entregado, ya tienes que usar un proceso binomial. Tienes que usar un proceso binomial. Sí, o sea, sí podrías usarlo. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un courier, David. Tú entregas solamente a un distrito o entregas a, no sé, a 10, 50 distritos en Lima. O sea, vas a tener que crear subgrupos, de todas formas. O puedes, o sea, colocar, no sé, órdenes de compra de, no sé, entregas por valorizaciones de, no sé, del 30% de la tarifa, del 20% y de menos del 10%. Tú puedes también crear los subgrupos que tú consideres necesarios. O sea, de hecho, tu negocio, o sea, dependiendo de lo que tú quieras conocer, tú puedes elegir el nivel de subgrupos a crear. Si me dices, oye, pero yo solo le vendo a una persona, acá, a los de mi cuadra, a los de mi edificio. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que al final, eh, pues, tomar en cuenta para aplicar ello, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Es correcto, debería ser homogéneo. Eso sí, o sea, entendamos algo. Para que usted, en estadística y en control estadístico de procesos en general, es clave entender, o sea, analizar la variabilidad, uno. Y obviamente tienes que seguir ciertos criterios. Tu subagrupamiento, obviamente, lo primero es que tiene que ser homogéneo. Es como la naturaleza, lo mínimo indispensable. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque esta homogeneidad te va a permitir a ti, finalmente, distinguir variabilidades, ya sea dentro del subgrupo o también entre subgrupos. Es decir, si tienes variación corta en subgrupos o si tienes variaciones largas cuando los compares. El segundo criterio que ustedes pueden utilizar también es usar la frecuencia de mediciones. Es cada cuánto le voy a tomar la data. Si me dices, oye, tengo toda la data histórica, pues genial, dale. Pero el tamaño de este subgrupo, obviamente, pues va a estar definido también en el nivel de resolución que tú quieras tener. Recordemos que nosotros hemos planteado tres casos cuando hablamos de datos continuos. Lo primero es, si yo tengo un subagrupamiento de un n igual a uno, puedo usar una gráfica IMR. ¿Qué significa? Que yo tengo capturas, obviamente, y en la captura de gráficas individuales, de repente no es posible que usted tenga que formar subgrupos, no aplica. Me dices, oye, ok, tengo mi muestra homogénea, voy a entregar a 40 distritos en la capital, y dices, ok, si es así y no hay otra posibilidad, pues puedo usar un n igual a uno. Pero si fuera otro proceso, en donde el cual tú quieras tener mayor resolución y te permite, o sea, depende de cuánto tú lo quieras abrir y cómo lo quieras proponer, puedes pasar con un n de 2 a 9 o de 2 a 5 también. ¿Y qué vas a usar ahí? Vas a usar gráficas X barra R, como lo hemos visto, ¿no? Los X barra R. Ahora, ¿cuándo vas a usar esto? Se tiende a usar obviamente cuando la variabilidad que tú tienes internamente es pequeña. Ahora, Christopher, ¿qué pasa si tengo yo más variabilidad, ¿de acuerdo? Y tengo mediciones automatizadas. Es decir, oye, yo tomo datos de este proceso cada 5 milisegundos. Imagínense, si tienes tanta data para que usted pueda tener resolución y entender la capacidad, en qué estado está la capacidad del proceso, usted tiene que ir ya a un n mayor a 5, un subagrupamiento mayor a 5. ¿Por qué? Porque de esa forma usted va a poder usar el X bar S, que eso se utiliza cuando hay procesos que tienen mayor variabilidad. Ahora, ¿cuánto es mayor variabilidad? Va a depender. Usted cuando arme la gráfica va a arrancar con un n igual a 1. Si eso no le permite a usted ver la resolución suficiente para identificar desviaciones, va a aumentar el subagrupamiento y el Minitab le va a recalcular todo. Entonces, eso no es problema, chicos. Ustedes pueden ir probando hasta el punto de identificar patrones. ¿Con qué finalidad estamos acá? Queremos aprender a identificar patrones. Y la resolución se los brinda el subagrupamiento. Ustedes pueden ir aumentando el subagrupamiento conforme tenga mayor medición. Pero si usted me dice, tengo 30 datos, oye, hazte una IMR, tranquilo, ¿me entiendes? Porque tienes un subagrupamiento igual a uno y ¿qué más vas a agrupar? Entonces, básicamente es por eso, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos con prueba hipótesis. Eh, Básicamente vamos a ver un caso de fabricación, fabricante de lentes de vidrio para binoculares que está iniciando una segunda línea de producción.
Y lo que quiere la empresa es pues asegurarse de que estas lentes en ambos casos sean las mismas y puedan utilizarse indistintamente. Dos líneas de producción. Entonces el gerente de un departamento ingresó pedidos, desea comprar dos procedimientos de ingreso de pedidos y quiere ver si uno es más rápido que el otro. El diseño, para esta prehipótesis, obviamente es, un diseñador desea comparar dos prototipos para ver si hay una diferencia de rendimiento significativa. Vamos a entender un concepto de población y de muestra. Ojo, ojo con eso. Entonces, entendamos algo. Una población, obviamente, tiene su naturaleza, puede tener estratos, no puede tener estratos, y la idea es que su muestra, pues, sea homogénea, ¿de acuerdo? Sea lo más homogénea posible y sea lo más representativa. Ahora, ¿qué es lo que toca? Ahora, no siempre, obviamente, es posible medir el 100% de la población, eso lo sabemos. Y es por ello que se tiende a tomar una muestra aleatoria que tenga la mayor representatividad, sea lo más homogénea posible de la población. Entonces tenemos algunos casos. Se pregunta a 10.000 personas a quién votarán para un presidente, por ejemplo. Y la población es que todos los votantes son de un país, ¿cierto? Otro caso. 3.000 personas reciben un nuevo tratamiento en un estudio clínico. Y la población sería todas las personas que padecen una determinada enfermedad a las que se le puede administrar un tratamiento. Entonces, la idea es que ustedes entiendan cuál es la población en base a lo que ustedes quieren entender. No es que vamos a hacer 3.000 personas reciben un nuevo tratamiento de estudio clínico y ustedes van a agarrar todo el Perú, ¿cierto? Porque si ustedes quieren ver cuánta gente recibe un tratamiento clínico, pues tienen que agarrar todas las personas de un territorio que reciban un tratamiento clínico. Si ustedes ponen aquellos que reciben y aquellos que no reciben un tratamiento clínico, pues no tiene sentido en este caso, ¿cierto? Sin embargo, si estamos hablando de votaciones, como lo que hace estas empresas de encuestas muy conocidas, ellos saben que va a votar, obviamente, no van a votar los niños de un año, ¿cierto? A quienes agarran todas las personas que son mayores de 18 años que están permitidas votar. Entonces, esa es su población y en base a ello dimensionan su muestra, ¿de acuerdo? Entonces, solo para tener en cuenta eso como concepto, chicos, ¿qué más? Tenemos que tener en cuenta que cómo vamos a llegar a tomar ese tamaño de muestra. Entonces, cuando usted haga su prueba de hipótesis, usted tiene que ver cómo está, cuál es la variación que tiene cada uno de los dos tratamientos, porque es lo que quieren validar, cuál tiene mejor rendimiento. ¿Cómo van a acceder? Pues van a ir a la pestaña de calcular, van a ir a datos aleatorios, van a ir a uniforme y van a cargar lo que ustedes tengan que hacer. Para este caso específico, son 2.500 unidades. Bien. Se genera 2.500 muestras con n igual a 25 de distribución uniforme y guárdelas en la columna. Bien. Continuamos en cálculo. Vamos a mostrar básicamente estadística en fila, porque la data la tienen así, ¿de acuerdo? Vamos a llevarlo a medias, estadística de medias, y vamos a hacer que las variables vayan de esta celda a esta celda, que es lo que tenemos. Y en la celda 26 le vamos a dar clic para mostrar los resultados. Continuamos con el procedimiento, nos vamos a ir ahora a data, vamos a ir a apilar datos. Es una forma de, ustedes pueden hacer esto en Excel, darle forma, o pues, les estoy mostrando una técnica también de cómo hacerlo en el mismo Minitab, cómo ordenar sus datos. Para que no, imaginen que tienen 10.000 datos. No van a estar haciendo copy-paste uno por uno, ¿sí? Seleccionan eso y colocan apilar para que se sigan bajando. Continuamos acá, pues estamos en estadística, vamos a estadística básica y vamos a hacer un resumen gráfico. Seleccionamos las variables de los totales que hemos visto. Vamos a elegir la columna que se indica acá. Para este caso específico también tengo el ejercicio para eso. Y la columna 27 que contiene los datos apilados también. Le damos a aceptar. Definimos el nivel de confianza, que es de 95%. Pueden usar 98. Les sugiero que usen 95. Y a continuación tenemos pues la muestra, la distribución de la muestra. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué podemos mirar? Primero, que la muestra es homogénea. No veo estratos en esta homogénea, en esta muestra. Está súper bonita, como pueden notar. Y si la comparo cómo está sopesada y cuán centrada está, sí, si se dan cuenta acá, tiene la simetría, no es perfecta, pero aceptable, ¿de acuerdo? Los intervalos de confianza para la media y la mediana, pues sí, se acercan a la media que tenemos acá en la gráfica. O sea, no está tirado hacia un lado, como pueden notar. Y por otro lado, esto me está hablando de la muestra. Si yo quisiera ver la población y estimar la población, pues tendría esto, ¿de acuerdo? Y acá sí podemos notar que ya el tema es diferente, o sea,
la población es la realidad, pero yo he tratado de tomar una muestrita representativa de esta cosa grande. Y tiene sentido, ¿no? De esta distribución de datos, pues he tomado algo parecido para sobre esto inferir en la población general. Siguiente, tenemos variabilidad de la media. Dentro de variabilidad de la media, tenemos que entender algo. Nuestro nivel de muestreo y la variabilidad de la misma va a depender del n que nosotros decidamos. Si usted incrementa más la muestra, pues su certeza va a ser más alta. Por eso es que un n igual a 1 tiene esto, un n igual a 3 pasa a esto, y usted sigue aumentando el tamaño de muestra y lo va haciendo más preciso. ¿De acuerdo? Si usted toma más muestra, la desviación estándar que usted va a obtener acá va a ir siendo menor. Por eso es que la curva se va aplanando, se va haciendo más delgada y se va levantando. Eso es para entender la variabilidad de la media. ¿Sí? Ahora, la idea es que entiendan que el mayor número de muestras hace que tengan menos errores también sobre la media de la población. Se están acercando mucho más. Sin embargo, entendamos que en términos prácticos, esto lo hemos visto ya en la sesión anterior, no voy a explicarlo, esto sí lo vamos a tener acá. Entendamos nosotros que, pues, cuando nos toque, cuando nos toque ver estos casos, pues siempre tenemos que acercarnos lo mayor posible, pues, a la media de la población, es lo ideal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tanto de la muestra como de la población, lo que podemos hacer es la revisión y la relación que existe entre la desviación estándar de cada una. Miren la desviación estándar de esta. Primero intentamos el concepto de desviación estándar. La desviación estándar es un número adimensional que me habla de la diferencia de cada uno de mis datos respecto a la media aritmética. Bien, es una forma de ver variabilidad. Entonces, mi población tiene una desviación estándar de 0,28 y mi muestra tiene una desviación de 0,05. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que de alguna forma estas desviaciones estándar deberían ser iguales, en teoría. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted compara y toma los datos individuales, pues de alguna forma va a encontrar en que ese su tamaño de muestra con n igual a 25, y en la fórmula que hemos visto previamente, pues ustedes pueden llegar a este valor dividiendo entre la raíz cuadrada del n que han usado. Como es un tamaño de muestra de 25, van a decir, esta desviación entre raíz cuadrada de 25, de alguna forma están llegando a este valor de acá. Es un tema para comprobar nada más. O sea, Christopher, ¿cómo puedo hacer para que la desviación estándar que yo tenga acá sea lo más pequeña posible? Pues usted va a elevar su n, ¿de acuerdo? Para hacer que su desviación sea más pequeñita todavía. Temas importantes. Conceptos de intervalos de confianza. Estamos hablando de que tenemos la extensión, bueno, es algo que nos permite, pues, configurar e interpretar pruebas estadísticas. Nos da, como se dice, como indica el término, confianza, ¿de acuerdo? Estas pruebas de hipótesis, pues, lo que hacen es determinar si un valor particular de interés está contenido o no dentro de un intervalo de confianza. Y lo que nos permite es calcular esta probabilidad de que nuestra conclusión sea correcta. Tenemos que tener confianza que tenemos ovejitas y no lobos vestidos de oveja, ¿de acuerdo? Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos este auto, ¿de acuerdo? Y tenemos un rendimiento de gasolina de 31 kilómetros por litro, ¿de acuerdo? Cuando compre el automóvil, llena el tanque para estar listo para ir al trabajo, lo vuelve a llenar y se da cuenta que la persona, que su consumo de gas por tanque va en 27,1 kilómetros por litro. Entonces acá se radican diferentes preguntas. ¿Por qué esta persona, el nuevo comprador, ha tenido un menor rendimiento que la persona anterior? Bien, si el anterior dueño decía que él sacaba 31 kilómetros por litro, ahora me dirán, pucha, uno puede ser crack manejando y el otro maneja más ineficientemente. No lo sé. Por eso estamos acá, por hipótesis. Empiezo a hacer preguntas. ¿Debería enviar el automóvil al mecánico para ver si tiene problemas? ¿Podemos concluir que la estimación es simplemente incorrecta? ¿Dejamos mensajes crueles en el contestador automático del vendedor? ¿O a qué nivel de consumo de gas debería alarmarse? Bien, porque todo proceso tiende a variar. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues hoy no sabemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente entender, pues, cuál es la probabilidad para que esto suceda, ¿no? Entonces, con este caso práctico, asumiendo que tenemos una media de 31,04 y asumiendo que hay una variación de esto, podemos calcular y estimar también pues, la distribución de datos que existan de todas las personas en el mundo
que han utilizado un Honda Civic, determinar su desviación estándar y decir, oye, ok, ¿cuál es la probabilidad de que el carro consuma esta cantidad de litros? Porque es lo que a este dueño que ha comprado un carro de este modelo le ha pasado. Bien, nosotros calculando y con el Minitab podemos entrar con la media, valor real, la media y la desviación estándar, nosotros podemos saber directamente cuál es la probabilidad para que le ocurra esto. En este caso es del 12,8%. Ahora, ¿debería enviar el auto mecánico? ¿Está mal medido? ¿Matamos al vendedor? ¿O simplemente, cuándo me alarmo? ¿Cuándo es bueno? Entonces, justamente para esto es que se usan pruebas de hipótesis, no para especular, sino para usar data y simplemente, pues, tomar una decisión informada. ¿Qué es lo que hace esta prueba de hipótesis? Nos permite determinar estadísticamente si hay un valor, un motivo, o sea, si el valor es motivo de alarma o no, o si simplemente es algo esperado. Bien, siempre vamos a comparar dos conjuntos de datos. Vamos a ver si un parámetro estadístico es diferente o no de un valor de interés. Puede ser el promedio, puede ser la variación, un porcentaje de efectos como amerite, y permite evaluar la fortaleza también de nuestra conclusión. Bien, como se indica acá en la parte inferior. Manejar adecuadamente la incertidumbre, ser objetivos, confirmar y refutar suposiciones y finalmente controlar nuestro riesgo de tomar decisiones equivocadas. Pues la prueba hipótesis se basa en tres ejes. Lo primero es entender que de una población tenemos nosotros factores que pueden alterar la estimación de esta población en base a la muestra. Lo primero es definir mi tamaño de muestra, lo segundo es conocer pues la variación de la población y finalmente el nivel de confianza que yo le voy a dar a ello. ¿De acuerdo? ¿Qué factores afectan para tener un buen tamaño de muestra? Lo primero es pues qué tan cerca esperamos llegar de la verdadera media de la población, porque recuerden que mientras más muestra tengan, ya sea que la muestra sea destructiva o no destructiva, pues es dinero. ¿Qué también creemos que esto representa el valor de la media? ¿Cuánta capacidad tenemos para sacar conclusiones sobre la media muestral sobre la media pues poblacional? Entonces entendamos algo. Mientras la muestra sea más grande, es probable que la gráfica X bar R se acerque más a la verdadera media de la población. Eso es un hecho. Lo segundo es entender la variación de la población. ¿Qué efecto tendría si la población tiene mucha variación? ¿Qué afecta si nuestra capacidad para sacar conclusiones sobre la media? ¿Qué pasa si hay muy poca variación? Entonces, partimos de estos datos. Bien, el valor más probable de la media con el tamaño de muestra n es este, y la población con menor variación se podría graficar de esta forma. Es decir, cuanto mayor variación tengamos, el rango probable de la gráfica de barras será más grande, ¿de acuerdo? Para un tamaño de muestra específico. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Y finalmente, el nivel de confianza, pues me habla de dónde yo tengo, cuánto riesgo es el cual yo quiero perseguir o soportar para no equivocarme. 95% de aceptabilidad es un 5% de nivel de significancia, o sea, mi porcentaje de confianza, mi intervalo de confianza es el 95% de asertivo, puede ser del 90, puede ser del 98, pero mientras más confianza usted quiera tener, usted tiene que tomar más muestra, ¿de acuerdo? Para que sea más preciso. Entonces, si su nivel de confianza es más alto, el intervalo de confianza debe ser más grande y el tamaño de muestra también. Finalmente, entendamos que el tamaño de muestra, la variación y el nivel de confianza trabajan juntas. Cada una puede afectar las demás, ¿de acuerdo? Mientras más grande sea el tamaño de muestra, mejora mucho más el nivel de confianza. Mientras el nivel de confianza son más bajos, permiten muestras más pequeñas. Bien, si hay más variación, requiere que una muestra sea más grande. O sea, si esta es grande, esta tiene que ser mayor y es dinero. Si la variación disminuye, nuestro nivel de confianza, o sea, mientras haya más variación, también baja el nivel de confianza. O sea, cada una, si se dan cuenta, le pega a las otras dos. Lo que finalmente nos lleva a que pues el intervalo de confianza para un parámetro dado y un tamaño de muestra va a depender directamente de estas tres variables y la interrelación es general para todas ellas. Vamos con un caso del árbol de levas que hemos visto previamente. Tenemos dos proveedores, ¿de acuerdo? Proveedor uno y proveedor 2. Vamos a aplicar por hipótesis. Vamos a ver los estadísticos descriptivos que tiene este. ¿Cuál es su distribución? ¿De acuerdo? Media, mediana, ¿cómo están? Lo mismo acá. Acá no me dice nada hasta ahora. Ajá. Visualizando problemas. Una está, una está más cerca, ¿cierto? Proveedor uno está más cerca de la línea central, pero tiene una colita izquierda que se está saliendo fuera de especificación. Proveedor 2 garrafalmente no cumple, se sale más y me genera más pérdida de dinero.
¿De acuerdo? La media es de 599,5 y la media ideal es de 600. Este acá está con 600,23 y me genera efectos. ¿Qué es lo que yo puedo decir acá? Esto se llama un T de dos muestras, por ejemplo, porque tengo dos proveedores diferentes, dos muestras diferentes y las voy a retar a ver cuál es mejor que otra a nivel estadístico. Christopher, ¿no es suficiente para mí decir que esta está más cerca? No, no es suficiente. Tiene que haber un respaldo estadístico. Y la estadística, como la prueba de hipótesis, me va a permitir encontrar ello. Caso general, tenemos siempre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que es esta hipótesis es lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, el proveedor uno tiene menos defectos que el proveedor 2. Y acá lo inverso, ¿no? Acá es que lo tiene y acá es, ok, no lo tiene. ¿Sí? Culpable, inocente, algo así. Se puede trabajar para medias, igualdad de medias, se puede trabajar para igualdad de varianzas o como diferencia, ¿no? Si es cero, la diferencia de medias, estamos diciendo que no hay variación, no hay diferencia. Y si la diferencia, la resta de medias es diferente de cero, significa que sí. En realidad, nunca probamos todas las hipótesis, aceptamos una o la otra basada en riesgo y probabilidad. Ese es un poco el T de dos muestras que vamos a utilizar nosotros y vamos a ver cómo nos va. Vamos a seguir el manual, pues vamos a estadística, estadística básica, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar T de dos muestras para comparar ambos proveedores, llenamos los campos, los marcamos en gráficas, cerramos dándole al checkbox de, del valor individual y el de la data, colocamos en este caso pues las opciones del diálogo también para que estén activadas y colocamos el nivel de confianza de 95% y eso es lo que tenemos. Nos bota, si se dan cuenta, un box plot and biscuits. Es una gráfica de cajas y de bigotes y acá nos permite entender dónde está la media y cómo es la distribución del 50% de sus datos. Mira, el 50% de los datos del proveedor uno está acá, tienen poquita variación. Y el de acá, tres veces más. Valores extremos, ¿de acuerdo? Tiene esto contra esta de acá. Y si yo miro la distribución de datos, pues me puedo dar cuenta que igual tiene mayor variación. O sea, ya mirando gráficas lo puedo ver. Ahora, lo que voy a hacer es hacer el test y la prueba hipótesis con lo que hemos visto previamente. La primera sección me va a indicar obviamente la salida de muestras estadísticas en resumen, la media, la desviación estándar, etcétera, de cada uno, que ya lo sabíamos. Y lo segundo no me va a dar el intervalo de confianza. Es decir, para la diferencia tenga en cuenta que no incluye el cero, ¿correcto? Me va a decir de dónde a dónde debería variar estas cosas. Me están dando valores negativos, ojo con esto. Me bota un p-value, ¿de acuerdo? Que es lo que yo voy a comparar y ver si acepto o rechazo. Importante es entender que en esta etapa me habla de la hipótesis nula, en donde la diferencia es cero, y en este caso estamos diciendo que no hay diferencia. Por otro lado, estamos hablando que el t-value es la prueba estadística calculada para la prueba de hipótesis. Y el p-value que está acá es el valor p que tiene que ser menor a 0,05, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula. Como este valor es menor a 0,05, yo automáticamente rechazo la hipótesis nula, que era que no hay diferencia. Y si rechazo la hipótesis nula, acepto la alterna, ¿correcto? Y si acepto la alterna, estoy diciendo que sí, efectivamente, sí existe diferencia significativa entre ambos proveedores, con un nivel de confianza del 95%, ¿correcto? Y es como se cierra un caso así. Es simple, si se dan cuenta. Ustedes hacen la gráfica, llenan este procedimiento de acá, revisan visiblemente y profesionalmente estas vistas, pero ustedes van a ir a mirar esto. Si el p-value es menor a 0,05, directamente dicen rechazo a la nula y ya pueden concluir rápidamente, ¿correcto? ¿Qué más? Suposiciones, bueno, tiene que haber interdependencia o independencia dentro y entre las muestras deben ser aleatorias, normalmente distribuidas, la desviación debe ser desconocida, ¿bien? Y asumimos que las variancias son iguales, eso para tenerlo en cuenta. Les puse algo de material adicional para entender la matriz de riesgos que podamos estar nosotros expuestos, ¿de acuerdo? Normalmente siempre se habla de que la hipótesis nula es lo normal, es lo esperado, y la alterna es la de cambio, lo anormal. Bien, hablamos de tipos de errores. Normalmente nosotros estamos pues gestionando el error tipo uno y el error tipo 2. El error tipo uno es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, o sea, estoy haciendo una falsa alarma. Y el error tipo 2, ojo, estos errores los queremos evitar, no queremos estar acá, sino que es importante que los entiendan. El error tipo 2, por el contrario, es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. En ambos casos, estoy creando un incendio sin alarma. O sea, falsa alarma, incendio sin alarma. O sea, me estoy comiendo un problema sin avisar. Y acá estoy
haciendo un problema cuando no lo es, ¿de acuerdo? La idea es que usted esté, obviamente, en esta zona, aceptar la H0 cuando realmente lo es. O, en todo caso, rechazar la H0 cuando pues no lo es, ¿no? Lo mismo de tipo de errores enfocado a declarar al inocente o declarar al culpable, lo mismo, ¿de acuerdo? No hay nada distinto. Y un cuadro comparativo de qué adicional tenemos, ¿no? Nosotros para atacar el error tipo uno pues utilizamos el nivel de confianza. Por eso, para evitar este error, utilizamos esto. Para evitar el error tipo 2 utilizamos la potencia de la prueba. Y así nos libramos de cada una de ellas. El nivel de confianza está expresado en determinar el nivel que nosotros vamos a tener, si es de 1%, del 5%, del 10%. Nosotros normalmente usamos 5, por eso es que nuestro intervalo de confianza habla de 95%, ¿no? De probabilidad de éxito. Y por el contrario, en el error tipo 2, usualmente cuando la potencia de la prueba tiende a ser menor al 10%, habla de que es un tamaño apropiado y que, bueno, no nos vamos a confundir, ¿no? Tal como lo hemos visto. Lo mismo está expresado en estas vistas, en la cual estamos hablando de cuándo rechazar o cuándo aceptar una hipótesis. Es lo mismo que hemos visto previamente, chicos, en el Minitab, solamente que estos son gráficas más técnicas, ¿de acuerdo? Y habla de cómo la teoría, la distribución de la hipótesis nula, si cae acá el p-value y la probabilidad de cometer el error les es más baja de nuestro error aceptable. Error aceptable, rechazar la H0, error aceptable, rechazar. Entonces, eso es lo que nos muestra gráficamente. Por otro lado, pues la potencia y el beta y el tamaño de muestra, como lo vimos, si dos poblaciones realmente tienen diferentes medias, pero una cantidad es muy pequeña, entonces es más probable que concluyamos que son iguales. ¿Qué significa? Que el riesgo beta es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. En este caso, este riesgo se vuelve mayor. Por eso es importante tener un buen número de muestras, chicos. Para el caso del beta, solo entra en juego si la hipótesis nula es realmente falsa. Y para esto, ¿qué utilizamos? Usamos la prueba de potencia de hipótesis. Es la capacidad para detectar el efecto de una magnitud dada. Bien, esto lo haces con el MITAP también directamente y es como lo podemos entender gráficamente. Como está en un caso, ese es el límite de confianza del 95%, un alfa de 0.05 para el valor crítico igual a 1 y ese es el riesgo alfa, que caiga acá, ¿no? Es decir, oye, yo voy a aceptar, ¿y qué pasa si cae acá? Ya, ese 5% es este de acá, que se divide 2.5 y 2.5, en la zona roja. Y si queremos comparar dos poblaciones, también tenemos que ver dónde va a caer en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y lo que hace es medir esta diferencia. Y lo mismo, la idea es saber de no caer en este error tipo alfa. Y lo que al finalmente, ¿cómo nos damos cuenta? Con el p-value. Si es menor a 0.05, repito, se rechaza la hipótesis nula. El riesgo beta es lo contrario, ¿no? Es voy a voy a rechazar algo, ¿de acuerdo? Que realmente está bien. Entonces, esa es la otra probabilidad, que es como gráficamente se entienden. Y en este caso, el riesgo beta, ¿qué sucede, no? Si todo lo demás permanece sin cambios, el riesgo beta aumenta, la área bajo la curva aumenta y la medida del alfa disminuye. ¿Por qué? Porque pasa de 5 a 2.5%. Entonces, básicamente es gráficamente cómo se representan estos casos teóricos. Lo importante es entender el concepto de para qué se utiliza. Mientras que el alfa, nosotros usamos la prueba del error tipo uno para atacar el error tipo uno alfa, usamos el nivel de confianza. Para atacar el riesgo beta, pues utilizamos la prueba de potencia, que debe ser menor al 10% para que ésta sea aceptable. ¿De acuerdo? ¿Cómo aumentar la potencia? Pues obviamente la potencia está relacionada con el riesgo alfa, que tiene que ver con la variación, el tamaño de muestra y el tamaño del cambio que queremos detectar. Si queremos detectar un delta, un efecto más pequeño, generalmente debemos aumentar el tamaño de muestra, que en muchos casos es más costoso. Otras pruebas de hipótesis también se les está brindando como una T pareada, una prueba de hipótesis con proporciones, una prueba de hipótesis de igualdad de variancias entre dos poblaciones. Puntos claves dentro de intervalos de confianza, pues tenemos lo primero, es obviamente, dado que no sirve, que es práctico, es posible medir todos los elementos de la población, se debe tomar una muestra al azar. Bien, tenemos los conceptos básicos de población, muestra, estadísticos, etcétera. Calcular esos intervalos en base a la desviación estándar conocida. Tenemos el caso de la hipótesis nula y alterna. Bien, la hipótesis nula es como el aprobado y el alterna es el desaprobado. Los errores tipo 1 y 2 tienen que ver con el alfa y el beta que hemos visto. Y las pruebas de hipótesis, así como las guías estadísticas que tenemos en este manual, pues están para que puedan utilizarlos directamente y aplicarlos rápidamente en Minitab. El p-value, el valor p, para saber si yo
rechazo a la hipótesis nula, recordemos, en una prueba de hipótesis, debe ser menor a 0,05, así como el resto de características. ¿De acuerdo? Eso sería todo de mi parte, chicos. Gracias por la sesión de hoy y los dejo con el coordinador para siguientes consultas. Hasta luego. Muchas gracias, Mega Christopher, por esta excelente presentación. Ahí los comentarios reflejan el resultado que, bueno, se vio el día de hoy, ¿no? Muchas gracias por esta clase y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que tengan una excelente noche y muchas gracias nuevamente. Bien, nosotros antes de continuar vamos a encender nuestras cámaras para tomarnos la fotografía respectiva. Recuerden que esto es como evidencia al Colegio de Ingenieros de esta capacitación gratuita. Muchas gracias, Omar, Henry, Javi. Jesús, Luis, muchas gracias a todos los participantes que van encendiendo sus cámaras. Por favor, una sonrisa para que salgan alegres en esta fotografía. Al equipo de Netcam, por favor, que me informe. Perfecto, la fotografía ha sido tomada con éxito. Sobre la asistencia, bueno, normalmente nosotros tomamos la asistencia a través de las evaluaciones, así que es importante que las des así de esa forma. Nosotros sabemos que estás asistiendo a las clases. Bien, ahora sí vamos a compartir mi pantalla un momento, por favor. El día de hoy justo se habilita nuestra segunda evaluación. Así que es importante para todos los participantes que estén interesados en la certificación dar esta evaluación. En caso de que no requieras también la certificación, la recomendación sería que des las evaluaciones, ya que con eso vas a saber si estás aprendiendo o no en estas clases en vivo. Perfecto. Ahora sí, si tienen alguna consulta más adicional, sería bueno que dejen sus preguntas. Bueno, sobre la asistencia, normalmente nosotros tomamos a través de las evaluaciones, así que, bueno, si en este caso, por ejemplo, tomaste la segunda evaluación, nosotros sabemos que has ingresado a la sesión número 3 y número 4. Por favor, que ahora la sesión 4, si hubo un error, pero ya se está actualizando la página, no te preocupes. Claro, obviamente sí afecta a la certificación, pero en este caso, si probablemente no diste la primera evaluación, puedes contactarte con el asesor, que su número es 769-072. Perdón, me confundí. 907-769-072. Bien, lo acabo de escribir y lo pueden consultar ahí acerca de, bueno, de su evaluación, ¿no? Probablemente les den una posible solución. Van a subir los videos, las PPTs, sí, ya están subidos. Sería bueno que te fijes, ¿no? A ver, vamos a revisar si verdaderamente está. Un momento, por favor. Sí, la sesión 2 está subida, así que les paso el enlace para que ustedes puedan revisarlo. Igual de la sesión 4, a ver, vamos a ver si ya lo han cambiado. Bien, en este caso lo que solamente está mal es el nombre del archivo, pero está con la sesión 4, así que no se preocupen. Sí, por supuesto. Normalmente nosotros vemos la acogida de los participantes y programamos programas ya con mayor cantidad de tiempo, ¿no? Normalmente el tiempo mayor que nosotros dictamos es en total de 8 clases de 16 horas. ¿Hasta cuándo estará habilitado? Comienza el día de hoy a las 11 de la noche y finaliza mañana a las 11 de la noche. Perfecto, viendo que no hay más consultas, entonces esto sería todo de parte de la empresa NetCram Consultores. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Ya nos estamos encontrando la siguiente semana, para ser exactos, el día viernes, para nuestra quinta clase en vivo. Espero que tengan una excelente noche y buenas noches con todos.